Un ejemplo de cuanto venimos diciendo lo constituye el caso de la herejía soteriológica de Pelagio, llamada también pelagianismo. 1. Se llama soteriología por tratar de la sotería o de los medios de salvación y santificación. A principios del siglo V, este obispo británico comenzó a defender la teoría de que el hombre por sí mismo es suficiente para protagonizar su salvación. Ello es posible, según Pelagio, porque hay en el hombre un principio de perfección espiritual. Es evidente para nosotros que en Pelagio predominaba el linaje hiperbóreo. Su sangre pura pronto le permitió advertir que la salvación del hombre, su orientación, dependía de un principio espiritual o bril, el cual debería ser descubierto y cultivado interiormente. Pero donde la posición herética de Pelagio resultaba más clara, era en lo referente al pecado original. El hombre no ha pecado en absoluto, y si Adán pecó, su pecado murió con él. No se transmitió a la descendencia humana. En definitiva, el hombre es libre y nace sin pecado. De allí a plantear la injusticia del dolor y del sufrimiento, o de cualquier otro castigo impuesto por Jehová Satanás, había solo un paso. En consecuencia, la persecución contra Pelagio comenzó enseguida y no acabó hasta su eliminación en África, que fue llevada adelante por las más importantes autoridades eclesiásticas de su época, lo que prueba el temor que producían sus ideas, entre quienes se destacaron los papas Inocencio I y Zósimo, San Jerónimo y el apóstata gnóstico San Agustín. En el Sínodo de Cartago del año 411 fueron condenadas 7 proposiciones, síntesis de su doctrina. Vale la pena que las recordemos ahora para comprobar que las mismas se derivan de la sabiduría hiperbórea. He aquí las 7 proposiciones condenadas. 1. Adán, mortal por su creación, hubiera muerto, con pecado o sin él. 2. El pecado de Adán le dañó a él solo, no al linaje humano. 3. Los niños recién nacidos se hallan en aquel estado en que se hallaba Adán antes de su prevaricación, es decir, antes de probar el fruto prohibido del Graal. 4. Es falso que ni por la muerte ni por la prevaricación de Adán tenga que morir todo el género humano y que haya de resucitar por la resurrección de Jesús Cristo. 5. El hombre puede fácilmente vivir sin pecado. 6. La vida correcta de cualquier hombre libre conduce al cielo, del mismo modo que el Evangelio. 7. Antes de la venida de Jesús Cristo, hubo hombres impecables, es decir, que de hecho no pecaron. 1. Tomado de B. Lorca, Manual de Historia Eclesiástica, página 180, editorial Labor, España. Es hora ya que nos preguntemos qué ha sido del Graal y de su imitación, las tablas de la ley, luego de tantos siglos de irreductible enemistad entre hebreos e hiperbóreos. Comenzaremos por responder la segunda parte de la pregunta. Las tablas de la ley contienen el secreto de la cábala acústica, o sea, la descripción de las 22 voces con que el demiurgo concretó la creación. Para preservar este secreto,
de las miradas profanas, las tablas fueron guardadas en el Arca de la Alianza, mientras que una interpretación de la cábala acústica era cifrada por Moisés en los 4 primeros libros del Pentateuco. Las 22 letras hebreas con que fueron escritas las palabras cifradas guardan una relación directa con los 22 sonidos arquetípicos que pronunció el demiurgo, lo que les otorga un inestimable valor como instrumento mágico. Pero tales letras poseen un significado numérico, de modo que toda palabra hebrea es también una cifra susceptible de ser analizada e interpretada. Ese es el origen de la cábala numérica judía, la cual no debe confundirse con la cábala numérica atlante, que se hallaba referida a otro sistema de signos alfabéticos. La interpretación del contenido esotérico de la escritura es el objeto de la cábala numérica, pero el conocimiento así obtenido debe considerarse desde el punto de vista mágico como muy inferior al dominio de las leyes del universo que otorga la cábala acústica. Pero la cábala acústica se encontraba escrita en las tablas de la ley y éstas encerradas en el arca, de donde solo podían ser quitadas una vez al año para privilegio de los sacerdotes. El arca fue enterrada en una cripta profunda debajo del templo por el rey Salomón unos 1000 años antes de Jesucristo y permaneció en el mismo lugar hasta la Edad Media, es decir, por 21 siglos. Podríamos agregar que fue la manera en que se la enterró lo que impidió que el arca fuese encontrada antes, pero este comentario no aclarará nada si no se poseen las claves esotéricas. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2 partes. Las tribus de Judá y Benjamín, que ocupaban el sur de Palestina, quedaron bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón, y el resto del país, formado por 10 tribus, se quedó bajo el mando de Jeroboam. En el año 719 a.C., el rey Sargón de Asiria destruyó el reino de Israel y las 10 tribus fueron transportadas para servir en la esclavitud al interior de Asiria. Las 2 tribus restantes formaron el reino de Judá, del cual descienden en mayor o menor medida los judíos actuales. Las 10 tribus perdidas de Israel no desaparecieron de la historia como la propaganda interesada de los judíos pretende hacer creer, dado que se sabe sobre el asunto mucho más de lo que se dice. Por ejemplo, es cierto que hubo hebreos en América y también que gran parte de la población actual de Afganistán desciende de los primitivos miembros de la raza sagrada. Pero lo que a nosotros nos interesa es comentar que hubo una migración de hebreos hacia el norte, los cuales iban guiados por una poderosa casta levita. Después de atravesar el Cáucaso, a donde fueron diezmados por tribus hiperbóreas, llegaron a las estepas de Rusia y allí chocaron con los escitas. Eran muy inferiores en número y prácticamente no afectaron la identidad étnica de estos. Pero la casta levita no accedió a perder su condición de miembro de la raza sagrada, degradando su sangre. Los levitas permanecieron así dedicados al culto y al estudio de la cábala numérica durante muchos años, llegando a realizar grandes progresos en el campo de la hechicería y la magia natural. Cuando siglos después los escitas se desplazaron hacia el oeste, una parte de ellos se estableció en los Cárpatos y en las orillas del Mar Negro
mientras que otra parte continuaba su avance hacia Europa Central, a donde fueron conocidos como celtas. Acompañando a los celtas iban los descendientes de aquellos sacerdotes levitas, conocidos ahora como druidas, quienes detentaban a un terrible poder obtenido del dominio de la magia negra. Y ya lo hemos dicho en otra parte, la alianza entre los druidas y los celtas no acabaría jamás, prolongándose hasta nuestros días. ¿Cómo llegaron los levitas de la tribu perdida a convertirse en druidas? Es decir, ¿cómo obtuvieron su siniestro conocimiento? La explicación debe buscarse en el hecho de que estos levitas, cosa que no ocurrió con otros sacerdotes judíos, ni entonces ni más adelante, no se conformaban con el saber que podía extraerse de la Escritura. Ellos deseaban acudir a la auténtica fuente de la cábala acústica. Su insistencia y perseverancia por concretar ese propósito y el hecho de que pertenecían a la raza sagrada movió a los demonios de Chan Zambalá a confiarles una importantísima misión, una misión que requería su intervención dinámica en la historia. El cumplimiento de los objetivos propuestos por los demonios redundaría en beneficio de los levitas, pues les permitiría avanzar cada vez más en el conocimiento de la cábala acústica. ¿Qué clase de misión les habían encomendado los demonios? Una tarea que tenía directa relación con sus deseos. Debían neutralizar los instrumentos líticos que miles de años atrás los hombres de Cromañón, supervivientes atlantes, habían construido en todo el mundo. Pero los Cromañón no construyeron solamente monumentos megalíticos, sino que su ciencia incluía otras alteraciones del medio ambiente, y la manera en que los druidas debían neutralizarlas iban desde la destrucción, el grabado de los símbolos en las grandes piedras, la modificación de las dimensiones o la construcción análoga de otros monumentos. Con los siglos, los druidas llegaron a ser grandes maestros en la cábala acústica, y ya vimos en la historia de John Dee cómo las gastaban cuando deseaban recuperar alguno de los transductores líticos atlantes. Volveremos a hablar más adelante sobre la ciencia perdida de los Cromañón y la maestría esotérica de los druidas. Mientras los druidas marchaban con los celtas hacia Europa, el reino de Judá en Medio de Oriente era destruido por Nabucodonosor y su población llevada en cautiverio a Babilonia en el año 597 a.C. Fueron liberados en el 536 y 20 años después, en el 516, reconstruyeron el templo de Salomón sin hallar el arca con las tablas de la ley. En el siglo IV fueron dominados por los griegos de Alejandro, y en el siglo II se aliaron con los romanos contra los griegos, 140 a.C. Luego de la muerte de Julio César, el Senado de Roma otorgó el título de rey de Judea a Herodes I en el año 37 a.C. Y en el primer año de la era cristiana, o en el 4 a.C., si se quiere, nació el Salvador, Jesús de Nazaret, el Cristo. Después de Herodes I, los romanos quitaron al pueblo elegido la posibilidad de tener un rey de su linaje y colocaron en el poder a una serie de procuradores que intentaron vanamente dominar la creciente agitación social. La crucifixión de Jesucristo, que no existió, o la lucha contra los cristianos, que suelen darse como explicación de la actitud belicosa y suicida de los judíos, no son correctas, siendo la verdadera causa del malestar el hecho presentido por todos los miembros de la raza sagrada de que el arquetipo hebreo sería arrojado a los gentiles. Era palpable para ellos en virtud de compartir la sustancia del demiurgo.
la acción judaizante que se realizaría de allí en adelante sobre todo el mundo. Lo que no les aparecía claro era de qué modo, luego de la presencia de Jesús Cristo, podría cumplirse el antiguo pacto con Jehová Satanás, la promesa de que el linaje sagrado heredaría el poder sobre las demás naciones. Harían falta varios siglos y el trabajo de eminentes rabinos cabalistas para que los hebreos recuperasen la fe sobre su papel en la historia. Pero mientras este tiempo llegaba, la paciencia de los romanos se agotó. Mucho antes, en el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó Jerusalén, el templo de Salomón, y dispersó a los judíos por todos los rincones del Imperio Romano. Con la diáspora del año 70 comienza la historia moderna del pueblo elegido, cuya culminación está por producirse en nuestros días, cuando la sinarquía transfiera en sus manos la totalidad del poder mundial. Cuando en el 313 el emperador Constantino el Grande reconoció al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, se inició una época difícil para la raza sagrada. El motivo era que en los pueblos recientemente cristianizados predominaba más el recuerdo de sangre de Cristo Lucifer que el arquetipo judaico de Jesús Cristo, hecho que casi siempre desembocaba en un generalizado sentimiento antijudío, aunque a la larga terminaría por triunfar la permanente influencia del rayo geotopocéntrico de Jesús Cristo por sobre el recuerdo hiperbóreo, y las masas acabarían judaizadas. Mientras tanto, la raza sagrada correría el peligro de ser exterminada, pero la amenaza pronto sería conjurada. Si existió realmente un peligro efectivo contra los hebreos es algo que habrá que dudar, pues en el siglo V San Benito de Nurcia funda la orden en la que ingresarán en masa los druidas cristianos, quienes se abocarían desde entonces a la tarea de mediar entre la iglesia y la sinagoga. Sobre la acción mediadora y protectora de los druidas hacia los hebreos, coincido con la teoría que el profesor Ramírez de la Universidad de Salta expuso a mi nefe Arturo Siegnager. Sin embargo, la misión de los druidas iba mucho más lejos, según se verá, que la simple protección de la raza sagrada. Dijimos que las tablas de la ley quedaron donde las había guardado Salomón y recién fueron halladas en la Edad Media, más precisamente en el siglo XII. No concluye con esta afirmación nuestra respuesta, sino que habremos de volver muy pronto, en el próximo inciso, a continuar con el relato. Mientras tanto, tratemos de hallar respuesta a la primera parte de la pregunta que decía, ¿qué ha sido del Graal? Al contrario de la pregunta por las tablas de la ley, que obligó a referirse a hechos de la historia, la cuestión del Graal nos llevará al terreno estrictamente esotérico. Pero en primer lugar, conviene aclarar que la pregunta ha sido mal planteada. Ya explicamos que el Graal no debe ser buscado. Agreguemos ahora que se trata de un objeto del cual no es posible apropiarse y que, por lo tanto, debe aún estar donde siempre estuvo. Es un error, pues, tanto buscar el Graal como interrogar ¿qué ha sido de él? Pero nos preguntaremos, ¿cómo habrá que encarar ese misterio? Entonces, para obtener algún conocimiento adicional, libre de paradojas. La única manera, a nuestro juicio, de avanzar en el conocimiento del misterio consiste en profundizar las analogías que ligan a la función orientadora hacia el origen del Graal, función externa, con las vías secretas de liberación espiritual, de la sabiduría hiperbórea, las que son funciones internas, orientadoras hacia el origen. En este sentido, podemos establecer una analogía muy significativa entre la piedra Graal de la estrategia O y los lápiz oppositionis, empleados en la vía de la oposición estratégica.
En el capítulo que hemos dedicado a la estrategia A1 de John Dee, se hizo la descripción del ritual secreto que practicaban los Berserkir de la SDA, basado en la vía de la oposición estratégica y en la técnica arquemónica. Se mostró allí el arquémona que los Berserkir habían construido en la cripta soterrada, consistente en una plaza o área cercada por un anillo de agua. Aplicando la ley del cerco, al arquémona se logra aislar la plaza del Valplatz, es decir, se consigue liberar un área en el mundo del demiurgo. Pero ello no es suficiente. Es necesario que los Berserkir se desincronicen del tiempo del mundo y generen un tiempo propio, inverso, que les permita dirigirse hacia el origen. Para ello practican la oposición estratégica contra los Lapis Oppositionis, que se encuentran situados sobre una runa en el Valplatz frente a la Fenestra Infernalis. Nos toca ahora aproximarnos al mayor secreto, aquel que explica el método empleado por los Siddhas para mantener permanentemente, eternamente si se quiere, el Graal en el mundo. Comencemos por indagar lo siguiente. ¿Cuál es la residencia de los Siddhas? Podemos partir de una respuesta conocida, que nosotros hemos repetido muchas veces. Los Siddhas residen en el Valhalla. Tal respuesta es correcta, pero insuficiente, pues cabría preguntar a su vez qué es el Valhalla, dónde se encuentra. Frente a estos interrogantes pueden adoptarse dos criterios. Uno, recurrir a elementos de la mitología nórdica y decir, por ejemplo, que en lo alto del fresno Yggdrasil se encuentra el Valhalla, sitio a donde van a recibir los guerreros muertos en combate, regido por Wotan, etc. Y un segundo criterio que nos parece más acertado consiste en despojar a las respuestas de adornos folclóricos y expresarlas con símbolos de la sabiduría hiperbórea, los que podrán ser fácilmente interpretados mediante analogías. Con este criterio, podemos afirmar inmediatamente que el Valhalla es la plaza liberada por los Siddhas o Haces en algún lugar del universo del Uno. Esta plaza naturalmente tiene las dimensiones de un país y se halla fuertemente fortificada. En ella habitan los señores de Venus y muchísimos Siddhas y Valquirias, quienes se preparan permanentemente para la lucha mientras aguardan el fin del Kali Yuga y el despertar de los espíritus cautivos. Sus incontables Siddhas guerreros inmortalizados, con sus cuerpos de Braja, forman en las filas de Wildesherd el ejército furioso de Wotan y vigilan las murallas del Valhalla, aunque el enemigo jamás se atrevería ante tan temible guarnición hiperbórea. Los Siddhas han liberado la plaza fuerte de Valhalla aplicando con sus poderosas voluntades la ley del cerco a las murallas de piedra. La conquista del tiempo propio que reina en el Valhalla y que los independiza de cualquier ciclo o ley del mundo del demiurgo procede de una maravillosa operación de oposición estratégica. Pero ¿cuál habrá sido la piedra, el Lapis Oppositionis, que los Siddhas emplearon en su estrategia hiperbórea? Desde que ocurrió el conflicto de los orígenes, hace millones de años, los Siddhas practican la oposición estratégica contra una preciosa gema extraterrestre, facilitada a tal efecto por el gallardo señor Cristo Lúcifer. Esta piedra se llama Graal. La relación analógica entre Arquémona y Valhalla se torna más evidente aún si consideramos que éste posee una porta infernalis, equivalente a la fenestra infernalis de aquel. La porta infernalis es una abertura en la muralla que se encuentra permanente vigilada por los atentos centinelas. Frente a la porta infernalis, pero fuera del Valhalla, es decir, en el mundo, se halla situado el Graal, sobre una runa. Contra él
Según se ha dicho, los idas practican la oposición estratégica. Es necesario que profundicemos un poco más en la descripción de esta disposición debido a su extraordinaria importancia para la aproximación al misterio del Graal. En la cripta de la SDA, los lapis oppositionis se colocaban sobre runas de plata engastadas en las lajas del piso. Análogamente, el Graal, como una lapis oppositionis, fue depositado en el origen sobre una runa y aún sigue allí, sobre la runa y en el origen. No se trata de un juego de palabras, sino de una propiedad del Graal, que debe ser examinada con detenimiento. El Graal, como reflejo del origen, no puede devenir en el tiempo a semejanza de las cosas materiales creadas por el demiurgo. En otras palabras, el Graal no puede estar en el presente. En verdad, el Graal se halla en el remoto pasado, en aquel tiempo y lugar en que fue colocado, y por eso no debe ser buscado, empleando movimiento y tiempo para conseguirlo, pues tal actitud apunta hacia el futuro, o sea, en sentido contrario, tal como ya hemos explicado. Pero si el Graal se encuentra en el pasado, si el tiempo no lo arrastra hacia el presente con su incontenible fluencia, como acontece con los objetos materiales, y siempre ha permanecido allí en el pasado, ¿cómo es que hemos llegado a saber de él? Y lo más importante, ¿cómo puede actuar en el presente, tal como lo exige la estrategia O, prescindiendo del tiempo? Es decir, ¿en virtud de qué elemento se conecta el Graal desde el pasado con el presente? Por ejemplo, con un líder hiperbóreo. La solución a estos problemas ha constituido desde antiguo un peligro secreto que ahora vamos a tratar de revelar. El enigma se resuelve razonando de este modo. Si bien el Graal ha permanecido siempre en el pasado, propiedad que únicamente posee en el universo la gema de Cristo Lucifer, lo mismo no ha acontecido con la runa que lo sostenía y que todavía lo sostiene. He aquí el gran secreto. Mientras el Graal, reflejo del origen divino, permanece como tal situado en el origen, la runa sobre la cual fue asentado ha atravesado los milenios y ha llegado hasta el presente. Por cierto, que la runa siempre está presente, lo que significa en cualquier circunstancia histórica. Hablemos un poco de la runa.